Estamos hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo y nosotros como bautistas creemos en un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, es bueno que conozcamos sobre esta doctrina. Hay quienes dicen que es una fuerza. Y hemos estado viéndolo a la luz de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en ambos compendios de libros observamos que la obra que hacía o hace el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no es una obra que sea desconocida. En el Antiguo Testamento vimos de muchas maneras, de muchas formas, cómo el Espíritu Santo cuál era parte de su ministerio. Y recordemos que el Señor Jesús dijo que era necesario Él ascender a los cielos para que viniera a nosotros el Espíritu y Él enseñaría todas las cosas que Él había enseñado en su momento. Así que dentro de lo que hemos visto son sus acciones personales. Acciones personales. Es decir, que hemos visto que el Espíritu Santo habla. Una fuerza no puede hablar, una persona sí. Hemos visto que enseña. Una fuerza no puede enseñar, una persona sí. Hemos visto que intercede también. Hemos visto que guía. Hemos visto que llama a los obreros. Hemos visto que dirige la obra de Dios. Y esta ocasión, bueno, entramos también a las características personales del Espíritu Santo, y una característica es un rasgo, distintivo, una cualidad que define a un individuo, que influye en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar y relacionarse. Y la última que vimos fue en relación a la inteligencia. Veíamos que el Espíritu Santo es inteligente. Y también veíamos cómo es que se debe de usar la inteligencia. Esta ocasión veremos otro aspecto. Porque es importante, hermanos, como iglesia, como cristianos, como servidores, conocer en relación al Espíritu Santo, y específicamente hoy veremos en relación a su voluntad. Su voluntad. Y el tema es sobre el Espíritu Santo: sus caminos son mejores. Sus caminos son mejores. Debemos de conocer que el Espíritu tiene un ministerio amplio, enorme, grandísimo, grandísimo. Es algo, desde luego, incomparable con lo que algunos de nosotros podemos tener. Y observemos en algunos pasajes ahorita. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios. Sus caminos son mejores. Al principio, cuando los apóstoles, recordemos que los apóstoles no tenían Nuevo Testamento, pero hay algo interesante: ellos tenían que depender, ser guiados por el Espíritu Santo. Tenían nada más el Antiguo Testamento, y aun cuando los mismos apóstoles tenían que vivir bajo dirección del Espíritu Santo, cuando no lo llegaron a hacer, también tendieron a equivocarse. Los apóstoles también se equivocaron. En el momento de la transición del judaísmo al cristianismo, del judaísmo al periodo de la iglesia, de la dispensación de la iglesia, entre ellos se daban golpes, pensar qué hacemos, y tenían que depender del Espíritu Santo. Y un ejemplo de lo que llegamos a ver en las enseñanzas anteriores, cómo es que los 11 apóstoles se ponen de acuerdo para, por medio de suerte, seleccionar aquel que iba a sustituir a Judas. Y más adelante observamos que eso fue un error, se equivocaron, no venía del Espíritu de Dios, y estaban todavía de alguna manera batallando. ¿Por qué? Porque tenían que ser
guiados por el Espíritu. Más adelante vemos al Señor asignando a Saulo, también conocido como el apóstol Pablo, quien ocupó el lugar de Judas. Así que la transición del judaísmo al cristianismo, en ese tiempo también se daban sus golpes, no sabían del todo, y tenía que ser el Espíritu Santo quien los guiara. Vamos a 1 Corintios 2:11. Había cosas que no comprendían, había cosas que no entendían. Y bueno, dice en la palabra, en el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí la palabra conoció, eido del griego, es una palabra compuesta de optamai y jorao. Y optamai significa mirar fijamente, observación voluntaria, inspección ferviente, observa a distancia. Y la palabra eido significa conocer, saber, percibir, reconocer, saber ver, comprender, entender, informar. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, sabe las cosas de Dios, percibe las cosas de Dios, reconoce las cosas de Dios, sabe ver las cosas de Dios, comprende las cosas de Dios, observa las cosas de Dios, informa las cosas de Dios. El Espíritu Santo en su conocer tiene como voluntad hacer todas las cosas de Dios, pues es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Y es interesante, y eso es importante que lo sepas, que lo conozcas. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Y en ese conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios mira fijamente, observa voluntariamente, inspecciona fervientemente, observa a distancia. Y eso nos habla de que Él tiene una mirada mucho mejor que la nuestra, observa mejor que nosotros, inspecciona mejor que nosotros, observa a distancia. Lo que usted no ve, Él lo observa. Él conoce. Él sabe muchas cosas que ni usted ni yo sabemos. Tiene un conocimiento profundo y en ese conocimiento ejerce una voluntad para aplicar tal conocimiento. Cuando comprendes eso, entonces dices, a ver, en las iglesias el Espíritu tiene una voluntad. En aquel tiempo no tenían Nuevo Testamento y tenían que depender y Él les hablaba, pero hoy que ya se culminó la Biblia, ahora nosotros para conocer la voluntad del Espíritu tenemos que ir a la Biblia que Él ya inspiró. Mientras tanto, ellos todavía en su momento escuchaban al Espíritu Santo. Él conoce, sabe, percibe, comprende, entiende, informa las cosas de Dios. Vamos a Isaías 55:8. Isaías 55:8. Sus caminos son mejores, miren, porque mis pensamientos, dijo Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Él ejerce
en sus pensamientos una voluntad. La pregunta es, ¿qué tan cercano o qué tan lejos estamos todos de andar en su voluntad? Porque Él tiene un pensamiento, Él tiene una voluntad y la ejerce. Y es ahí donde los apóstoles, en su limitación, en su humanidad, no comprendían al momento muchas cosas que Dios quería mostrarles. Ahí vemos a Pedro con un éxtasis a las 3 de la tarde que se le revela en un lienzo animales y no comprendía muchas cosas. Y estaban en esa transición, en esos cambios. Ellos en algún momento creían ciertas cosas, tan es así que cuando se enteran los judíos que los gentiles recibieron al Espíritu Santo y hablaron y glorificaron a Dios, ellos se maravillan y es ahí donde comprenden, ¿cómo? ¿Acaso el Espíritu viene sobre los gentiles? Para ellos era nuevo. Para ellos era algo reciente, algo fresco. Tan es así que el apóstol Pablo menciona que la misma iglesia, el periodo de la iglesia, lo expresa, que era un misterio revelado por Dios y que ya lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero tenían que ir descubriendo el plan de Dios por medio del Espíritu. Era el Espíritu quien tiene el conocimiento pleno de Dios y era el Espíritu quien les mostraba, quien les hablaba, quien les revelaba, quien les decía cómo hacer las cosas. Y el asunto es que eso no ha cambiado en relación a que Dios tiene una voluntad. El Espíritu tiene una voluntad. La pregunta es si como iglesia, como cristianos, estamos en la voluntad del Espíritu. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo ¿quién? Jehová. Ahí vemos a Pedro fracasando, echando suertes. Ahí vemos al apóstol Pablo enojándose con Bernabé porque Marcos se regresa y había cosas que Pablo no comprendía, que el Espíritu estaba permitiendo esas cosas. Y en algún momento llegó a haber hasta discusiones en el concilio de apóstoles, porque había cosas que ellos no comprendían. Tan es así que especifican de las cosas que no tenían que aplicar a los gentiles, entre ellos no comer de ahogado, no comer sangre y otras cosas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Señor, ayúdame, muéstrame cuál es tu camino. Revélame cuál es tu camino. Quiero incorporarme en tu camino. Y su camino tiene que ver con su voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, no estamos ni tantito cercanos a los caminos del Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quien tenía plenitud de conocimiento en relación a la voluntad de Dios era el Espíritu de Dios. Por eso ellos tenían que sumergirse en su presencia para conocer cuáles eran esos caminos, para conocer cuáles eran esos pensamientos. Había cosas que no comprendían. Incluso hoy en día puede pasar y surgen cosas en tu vida que no las comprendes, que no las entiendes, por qué pasaron, por qué sucedieron,
por qué acontecieron. Debes de saber que hay una voluntad soberana del Espíritu, que probablemente aquellas cosas que tenías planeadas, organizadas, agendadas, no se lograron, no se consiguieron, no se alcanzaron, no se obtuvieron, porque debes de entender que hay un Espíritu que quiere que te incorpores en su voluntad. ¿Comprende eso? Cuando usted comprende que las cosas pasan en la vida porque Dios las permite y Él tiene una voluntad, entonces descansas en lo que Él prefiere para tu vida y mi vida. Hay cosas que no se van a lograr en algo que tengas planeado. Probablemente porque el espíritu que ve a distancia sabe las cosas que te pueden hacer daño. Sabe las cosas que te pueden afectar. Y Él desde antes te cambia de dirección. Porque hay algo mejor. Sus caminos son mejores cuando te dejas guiar por el Espíritu. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Enséñame, enséñanos, muéstranos. Deberíamos de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a pensar como usted piensa. Ayúdame a caminar donde tú quieres que camine. Hay una voluntad. Hay una voluntad. Y dentro de esto vamos a ver dos aspectos. Tus caminos son mejores. Él tiene voluntad. Y vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 13. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entre ellos, ¿quiénes estaban? Dele lectura a todos. Estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, 2, Lucio de Cirene, 3, Manaén el que se había criado junto a Herodes, 4, y Saulo, 5. Y observan lo que es la voluntad del Espíritu. Así que el Espíritu toma las mejores decisiones. En el verso 2 vemos al Espíritu en su voluntad tomando la decisión de elegir a Bernabé y a Saulo. Verso 2. Aunque había 5, ministrando estos al Señor y ayunando, todos estaban haciendo lo mismo, los 5. Los 5. Dijo el Espíritu Santo, y la palabra dijo de una palabra griega, epo, que significa hablar o decir por palabra o escrito. Referir, decir, exclamar o mandar. En aquel tiempo habló, a nosotros nos dice por medio de lo escrito. En aquel tiempo habló el Espíritu, ministrando estos al Señor y ayunando. Habló el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Te preguntas, ¿por qué a ellos? Él en su voluntad tiene un conocimiento perfecto. Él conoce todas las cosas. Más adelante veremos algunos atributos que el Espíritu Santo es omnisciente, tiene un conocimiento perfecto y anticipado de todas las cosas. Y Él decide apartar a Bernabé y a Saulo. ¿Quién dijimos quien conoce todas las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Es decir, que a Bernabé y a Saulo eran a quienes Dios había elegido y el Espíritu los aparta. El Espíritu no hace las cosas al azar, no hace las cosas a ver si funcionan, a ver qué tal da. Y si no funciona el plan A, vamos al plan B, y si no hay plan B, plan C, no. Él elige y Él aparta a Bernabé y a Saulo
porque sabía cuál era el plan y sabía hasta dónde iban a llegar estos dos personajes. Sabía el estilo de vida que llevarían y sabía sus vidas abnegadas. Un amor apasionado por Cristo. En su conocimiento de todas las cosas, él conocía la magnitud de a dónde iba a llegar Pablo, a dónde iba a llegar Bernabé. Porque él tiene una mirada más lejos que la nuestra. A veces en las iglesias, en las decisiones que llegamos a tomar, muchas de ellas no son tomadas por el Espíritu de Dios, sino por nuestra propia voluntad. Por eso es bueno pedirle al Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tu voluntad. Si usted se pone a leer en relación a quién fue, por ejemplo, Simón, Lucio, Manaén, ¿quiénes fueron? Fueron personajes que estaban en Antioquía sirviendo en la obra del Señor. Pero de los cinco, un amor apasionado por Cristo estaba en Pablo. ¿Quién conocía estas cosas? El Espíritu. De pronto puedes llegar a pensar, no, pues yo voy a elegir tal persona. El Espíritu ya sabe quién va a trascender, quién se va a ocupar, qué es lo que va a hacer, qué es lo que se va a lograr. Debemos de pedirle al Señor, Señor, tus caminos son mejores, toma las decisiones, Señor, por mí, por medio de tu Espíritu. Apartarme a Bernabé, hablarles y decirles, y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuántas cosas, hermanos, estamos haciendo realmente? Porque el Espíritu nos ha mandado. O cuántas muchas cosas no estamos haciendo que el Espíritu nos ha mandado. Aun cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha inspirado la Biblia, muchos no estamos en sus caminos. Hacemos como que estamos, como que vivimos, como que andamos como que sí un poquito, pero no estamos. En la iglesia, ¿quién tiene que guiar la iglesia? El Espíritu de Dios. ¿De qué manera hoy estamos viviendo o estamos tomando decisiones? Es el Espíritu quien te está ayudando a tomar decisiones. Qué bonito cuando las cosas vienen del Señor, cuando es Dios quien las pone, es Dios quien las quita, es Dios quien las otorga, es Dios quien las asigna. Qué bonito. Eso es algo bonito y vas a experimentar gozo, regocijo, cuando es Dios tomando, guiándote y tú en tu voluntad muy humana decirle a Dios, Señor, quiero andar en tu voluntad. Toma las mejores decisiones. Toma las mejores decisiones. ¿No te ha pasado que tomas decisiones y a vuelta de un mes, 2 meses, híjole, la regué? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, cada vez que vaya a tomar una decisión, ayúdame? No me dejes tomar una decisión nada más por lo que veo, por lo que escucho, así. No, Señor, llévame, guíame, colócame, establéceme, Señor, donde tú quieres que esté. Toma esa decisión, ayúdame, Señor. Pídele a Dios y créeme que Dios te va a guiar por medio de su Espíritu a tomar la mejor decisión. A lo mejor al momento no le veas algo bueno, pero vas a ver cómo Dios te va a mostrar cuál es la razón
por la que pasan las cosas. Él tiene un conocimiento perfecto. Él tiene un conocimiento anticipado. Por eso pídele a Él, al Señor, las cosas para que seas guiado por su Espíritu. Debemos de orar, de pedirle al Señor, suplicarle al Señor. Sus caminos son mejores. Y no solo sus caminos, hermano. Vemos aquí que aparta a Bernabé y a Saulo. Vamos al verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Verso 4, número 2. Sus caminos son mejores. No solo toma las mejores decisiones, tiene mejores propósitos. Tiene mejores propósitos. Probablemente tenías planeado algo, no sé, algún proyecto secular, pero Dios puede que te use en otra área y no se dé porque tiene algo mejor para ti y que tiene que ver con lo espiritual. Verso 4. Ellos entonces enviados, ¿por quién? Miren, enviados. Imagínense Pablo en algún momento, ¿a dónde voy a viajar? ¿A dónde voy a ir a predicar? Imagínense, Pablo en Antioquía. Me voy hacia la Asia, me voy a Europa, me voy a África, ¿hacia dónde? Y ahí está, pero gracias a que el Espíritu les hablaba, miren en el verso 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Enviados, y la palabra enviar, epempo, que significa despachar, enviar, y epempo viene de otras dos palabras, ex y pempo. Ex significa denotando origen, el punto de donde procede el movimiento o acción. Y pempo significa a punto de partida, el movimiento ordenado y ejercido. ¿Qué es lo que tenía que hacer el apóstol Pablo? Dirigirse por aquel camino que el Espíritu de Dios ya tenía preparado para ellos. Enviados por el Espíritu Santo. En ese enviar descendieron a Seleucia. ¿Por qué el Espíritu Santo los envía a este lugar? ¿Por qué? Porque ahí tenían unas mejores encomiendas. Y de allí navegaron a Chipre. Verso 5. Y llegados a Salamina, miren, anunciaban la palabra de ¿quién? De Dios. ¿En dónde? En la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. La encomienda del Espíritu era enviarlos a Salamina, porque había ahí judíos en las sinagogas, verso 6, y había otro asunto. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, ¿qué cosa? ¿Quién sabía que había una persona deseando oír la palabra de Dios? El Espíritu de Dios. El Espíritu, por eso los guía. Por eso los guía a ese lugar. Y debes de saber algo. Puede que cuando en el camino donde Dios te guíe, no te vaya del todo bien terrenalmente, pero sí te va a ir en una forma bonita y rica espiritualmente. Concentra tu mirada en el camino del Señor. No siempre te va a ir bien terrenalmente.
Y hablo basado en la Biblia. Ahí vemos a Jacob, uno de los apóstoles. Lo mató a espada. Quien gobernaba en Roma. Ahí vemos a Esteban siendo apedreado, pero eran guiados por el Espíritu. Ahí vemos a Pedro siendo encarcelado y golpeado, pero guiado por el Espíritu. Ahí vemos a Pablo más adelante y a Ananías encarcelados en el cepo, en la celda más a fondo, pero guiados por el Espíritu. Verso 7, en la última parte. Deseaba oír la palabra de Dios. Verso 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Al procónsul. Verso 9, denle lectura fuerte, hermano. Entonces, verso 10 le doy lectura, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Había gente allí de Satanás, del enemigo, trastornando los caminos del Señor, llevando a la gente al engaño. ¿Quién sabía esa necesidad? ¿Quién se la dijo a Pablo? Fue guiado por el Espíritu. Ni idea para Pablo que se iba a encontrar con este personaje. Ahora, verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás del sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó. Ahí está el punto. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Probablemente ese lugar donde Dios te lleve, no le halles ni pies ni cabeza. Pero ¿qué sabe usted si Dios no tiene ya por ahí a una persona anhelando que llegue algún cristiano, que llegue alguien que conoce la palabra a ese trabajo? ¿Por qué crees que estás en ese trabajo, por ejemplo? No estás ahí por casualidad. El plan del Señor es que hables de Cristo. Dios nos pone en lugares diferentes para que hablemos su nombre. Analizando esto, me ponía, ¿por qué Poza Rica? En algún momento había lugares, no me voy a Poza Rica. Llegó a la casa de una hermana en la fe muy fervorosa, que amaba al Señor y que ama al Señor. Y ahí están los planes del Señor, mostrando ahí sus caminos. En el verso que sigue, miren, aquí hay algo interesante. Recuerden que había una persona, Bar Jesús, que resistía, llamado Elimas, que era mago. Y hay algo interesante aquí, que probablemente estaba endemoniado, hacía magia y trastornaba los caminos del Señor. Y probablemente esto desanimó a este personaje llamado Juan. Verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, ¿qué cosa? ¿Qué hizo? Apartándose de ellos, volvió ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Cuál creen ustedes que haya sido la razón, el motivo por el cual este personaje se regresa? Probablemente le dio miedo. Marcos no estaba de los 5 que estaban, que nombran la palabra en el capítulo 3, no estaba. Mas sin embargo,
Vemos en la Biblia que llega y se regresa. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, y ahí después Bernabé quiere llevar a Marcos, y Pablo dice no. No lo lleva, se enoja, tienen una discusión, se separan Pablo y Bernabé se va por un lado con Marcos y Pablo se va con Silas por otro lado. Cuando vemos eso es que no comprendían los caminos del Señor todavía. Nadie le pidió a Marcos, no fue guiado por el Espíritu. Él se regresa, por no había sido llamado. Otra de las cosas, vamos por favor a Hechos 16. En el capítulo 15, verso 36. Los caminos del Señor son mejor, mas sin embargo, miren qué pasa aquí. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Verso que sigue. Y Bernabé, ¿qué hizo? Quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dale lectura al 38. Pero a Pablo, verso 39, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y vamos al capítulo 16, verso 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, ¿por quién? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿En dónde? Pablo era guiado por el Espíritu, era dirigido por el Espíritu. De pronto el Señor te ha dicho, no lo hagas, no vayas, no lo toques, no lo mires, no lo pienses. ¿Y qué hacemos nosotros? Pablo era guiado. Él sabía que los caminos del Señor eran mejor. Sabía que el Espíritu de Dios tenía encomiendas mejores que las que él pensaba. Por eso lo observamos aquí. Le fue prohibido por el Espíritu Santo ir a Galacia, y vemos en el verso 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué? No se los permitió. Debemos de entender, hermanos, que el Espíritu, hay cosas que no las permite, y hay otras donde te dice, frénate, no vayas, no lo hagas, no lo practiques. Nosotros muchos conocemos la palabra y sabemos qué es lo que a Dios no le agrada. El Espíritu de Dios nos redarguye, nos dice detente, nos dice no, o nos dice hazlo. Y a veces en ese llamado que el Señor nos hace, a muchos, por ejemplo, en cada enseñanza Dios nos habla. Y apenas salen queriendo tomar buenas decisiones, y pasa un día, 2 días, y nuevamente se desconectan de esas decisiones que Dios les dijo en ese momento. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Los planes del Señor son mejor. Vamos al verso 13.
Miren a dónde los quería mandar el Señor. Y ojo aquí, hermano. Quiero que analices lo siguiente. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían, ¿qué?, reunido ahí en Filipos. Había un grupo también de personas, mujeres que se habían reunido. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de esta mujer, de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada en su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó ¿a qué? A quedarnos. ¿Quién sabía que Lidia iba a tomar una decisión por Dios? Nosotros los bautistas creemos que no somos escogidos, pero sí sabemos también y reconocemos que Dios es omnisciente y que conoce todas las cosas. El Espíritu de Dios sabía la decisión que iba a tomar Lidia. Otra de las cosas que vemos aquí, por favor, vamos en el mismo capítulo, en el verso 29. Ahí mismo en Filipos fueron encarcelados. Dice, verso 29. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué cosa? Se bautizó él con todos los suyos. Pero aquí hay algo, hermanos. Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué es lo que a Pablo lo hacía en el verso 25? ¿Qué es lo que a Pablo lo hacía cantar? ¿Qué es lo que a Pablo lo hacía orar? ¿Qué es lo que a Pablo lo hacía vivir tranquilo? Andar en el camino del Señor. Eso le daba la certeza de que ahí lo quería el Señor. No siempre gozando de la vida, estaba siendo maltratado, golpeado, herido, pero él en el verso 25 dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. De pronto creemos que la vida cristiana se compone de un mundo color de rosa. No es así. Hay cosas que cuando tú emprendes en el camino del Señor, que también son desagradables a la carne. ¿Por qué vemos a Pablo cantando? Pareciera que es paradójico. ¿Cómo una persona metida en la cárcel, en el cepo, encadenada, golpeado, herido, puede cantar? Se canta cuando sabes que estás en la voluntad del Señor. Ahí se canta, ahí se alaba. ¿Por qué? Porque entiendes que eres guiado por el Espíritu, y lo que estás padeciendo hoy es precisamente porque el Espíritu ahí te guió y Él sabía lo que ibas a padecer. Dos cosas. Los caminos de Dios son mejor. Él es quien toma las mejores decisiones y tiene mejores encomiendas. Lo que vives hoy, hermano, ¿realmente está siendo guiado por el Espíritu? ¿Otorgado por el Espíritu? ¿Aprobado por el Espíritu? Eso es algo que debemos de analizar, si realmente estamos siendo guiados por Él. Vamos a ir a Dios en oración. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque hay una voluntad plena, buena, recta, Señor.
Ayúdanos a que como iglesia nos incorporemos en tu voluntad, en tus caminos, en tus pensamientos, Señor. Ciertamente los apóstoles llegaron a tomar algunas decisiones fuera de tu voluntad, mas sin embargo hoy tenemos tu palabra que, Señor, nos guía, nos instruye, nos corrige, Señor. Ayúdanos a ser guiados por usted en todo lo que hagamos, en lo que pensemos, en la forma de reaccionar. Y bendícenos, Señor, porque saber que estamos en tu voluntad, pase lo que pase o suceda lo que suceda en la vida, Señor, ahí usted nos da descanso, ahí usted también nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Fuera de tu voluntad siempre hay el lamento, la queja, el por qué lo hice, el por qué no lo hice, el por qué estuve aquí, el por qué hice el otro. Ayúdanos, Señor, pues aún las cosas que llegan a doler en el cuerpo, estando en tu voluntad, Señor, pues traen regocijo. Bendícenos y permite que tu iglesia siga conociendo más sobre tu espíritu y sobre todo, Señor, incorporarnos en esa voluntad. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. El Señor nos siga bendiciendo.